Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Norte de Santander, una muestra literaria de nuestro departamento de Portfolios Internacional del Libro. Nos complace mucho invitarlos a que sigan participando de la diversidad de eventos que tenemos. Y hoy nos está acompañando acá Fernando Chelle, uno de los escritores radicados en nuestro departamento de Quizás más juicioso trabajo ha estado haciendo diversos campos y escenarios de la literatura. Y va a hacer la presentación de un poemario y vamos además pues, a tratar de conversar un poco y aprovechar su espacio. Pueden parar su ruta en Corferias, entrar, tomarse un cafecito de Chinácota y conversamos acá con su vida. Fernando Chelle, yo tengo siempre la duda. Bueno, Chelle, castellanizándolo, Chelle, si no sería Chelle o algo así, es un apellido de origen francés, pero el hecho de que lleve a diferentes pronunciaciones, que me digan Chelle, Chelle, yo lo castellanizo y digo Chelle. Claro, que tenemos nosotros a hacerlo todo el tiempo. Bueno, Fernando Chelle nació en Mercedes, Uruguay, en 1996. Somos contemporáneos, yo también soy de 1976. Poeta, narrador, ensayista, colector de estilo y crítico literario uruguayo, está radicado en Colombia desde el año 2011. Sus poemas, ensayos y críticas literarias se han publicado en revistas, periódicos y portales literarios de más de 30 países. Parte de su obra ha sido traducida al alemán, al árabe, al bengalí, al catalán, al francés, al portugués y al uzbeko. Ha recibido reconocimientos y premios por su obra literaria, entre ellos Libro de Oro de la Literatura Colombiana en 2019, Premio Nacional de Ensayo Literario 2017, Premio Internacional Sandra Leal de Poesía, Premio a la Excelencia del Periodismo Cultura en 2018, entre otras referencias y premiaciones. Así que, Fernando, bienvenido a esta presentación de Norte de Santander. Muchísimas gracias, Isaías. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí en el stand de Norte de Santander en esta oportunidad para hablar de un poemario. La última vez que estuve, que me acompañó el amigo Volker García, estuvimos presentando un libro de ensayos titulado El cuento fantástico en el Río de la Plata, porque como bien decía Isaías, mi labor literaria se ha dividido en distintas ramas, en distintas vertientes, pero las fundamentales son la del ensayo literario, la de la poesía y la del cuento. Hoy les voy a presentar un poemario que para mí es muy importante, es muy significativo, titulado Cantar de mí mismo. El poemario es un cantar, se subtitula de alguna manera Epopeya lírica, quiere de alguna manera hacer referencia a los antiguos cantares de gesta y a las antiguas epopeyas, porque lo que encontramos aquí es un cantar dividido en 4 cantos muy extensos que implican una epopeya lírica. Hay ahí, como en toda epopeya, un héroe que se va a enfrentar a una situación existencial. Este héroe no lo podríamos comparar con héroes de epopeyas de cantar de gesta, como podría ser la chanson de Roland, el poema de Cantar de Mirocid, o las antiguas epopeyas como la Ilíada de la Odisea, sino que el enfrentamiento de este héroe es un enfrentamiento con su existencia. ¿Qué es lo que pasa? Este poemario es el número 4, el primer poemario mío, que es del año 2013, se titula Poesía de los pájaros pintados. El segundo es del año 2015 y se titula Muelles de la palabra. El tercero del año 2018 se titula Las flores del tiempo, y el cuarto del año 2021 se titula Cantar de mí mismo. O sea que este no es el cuarto, como dije, sino que es el quinto. ¿Qué es lo que pasó? Que yo me he dado cuenta que en esos poemarios había muchos poemas que tenían que ver con la existencia. Eran poemas de alguna manera del yo. No del yo como persona, sino de una transfiguración literaria, lírica, que yo hice de algunos ciertos pasajes de mi vida, ¿no? En la narrativa es mucho más fácil
hacer esa separación entre lo que es el narrador, por ejemplo, la figura del narrador, quien cuenta la historia, con el verdadero autor, el que escribió la obra. En la poesía es más difícil, porque como la poesía se escribe en primera persona, uno tiende a pensar que lo que lee realmente le pasó al poeta, y no necesariamente es así. Pero digamos que hay un trasfondo existencial. Entonces yo me di cuenta que los poemas, esos poemas del show, ya estaban en Poesía de los pájaros pintados, ya estaban en Muelle de la palabra, en Cantar de mí mismo, en Cantar de mí mismo, no, perdón, en Las flores del tiempo y en Cuerpo vivo que va cantando. Lo que yo tuve que hacer es tejer como en una especie de urdimbre y crear este cantar compuesto por 4 cantos, por 4 poemas extensos. Los únicos 4 poemas que tiene el poemario ocupan casi 400 versos, de manera que son poemas extensos, ¿no? Si tomamos como base que un poemario promedio puede llegar a tener unos 700 versos, esto no es matemática, puede tener 800, puede tener 1200, pero digamos que si tiene 500 versos sería un poemario corto, si tiene 1500 sería un poemario largo. Solamente los 4 poemas tienen 400 versos. Entonces, ¿qué hice yo? Le agregué al libro para beneplácito del lector y de alguna manera también para darle cuerpo al libro, otros textos de poemarios anteriores. Cuerpo vivo que va cantando, el poemario de 2021 se titula Cuerpo vivo que va cantando y otros poemas, y ese final, otros poemas, alude a poemas de los distintos poemarios, o sea que quien lee Cuerpo vivo que va cantando también va a encontrar poemas de otros poemarios. Un poco lo que han hecho muchos escritores. Se me viene a la cabeza la figura de Antonio Machado, que publica en 1903 Soledades, y después publica Soledades, Galerías y otros poemas en 1907, y es el mismo Soledades, pero con otros poemas agregados. Entonces aquí hay otros poemas también. Se abre el poemario con un poema titulado Génesis, que de alguna manera quiero abarcar en ese poema los lineamientos, las bases, los cimientos de lo que debe tener todo cantar al principio. En principio una invocación que puede ser espiritual, religiosa o directamente literaria, y después una referencia al pasado legendario del héroe. Por supuesto que este pasado legendario es una invención que yo me hago. Pero empezaré entonces compartiéndole la lectura del primer texto titulado Génesis. Génesis. Canta, joven Dios, patrón de la poesía. Lo que les decía, por ejemplo, recordemos cómo empieza el Martín Fierro, ¿no? Aquí me pongo a cantar, invoca a los santos del cielo. Recordemos cómo empieza la Ilíada, canta, oh Dios, a la cólera de Peli de Aquiles. Los cantares empiezan con una invocación. Empiezo nuevamente. Canta, joven Dios, patrón de la poesía, la gloria de tus descendientes. Desde la del Esculapio, posible nombre mío, hasta la del gran Zoilo, médico, poeta y valeroso caudillo de la patria. Sean todos tus laureles cual los brazos de Dafne para este bardo amigo, raíz que hoy ilumina el verso que lo honra. Este canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. La voz de un patio soleado lleno de plantas y árboles frutales, donde palpita gozoso el universo y hace danzar las flores con su brisa lejana. Hay tanto silencio en el suspenso, en este asombro aristotélico ante las cosas, que el amor se reduce al cobijo de los árboles y al diamante que deja al pasar un caracol. Yo soy el niño que está vivo y se canta con esta lengua amada de mis antepasados, que no fueron raíz de este sueño de versos, pero sí el justo barro donde sopla la vida.
poeta de un río negro, donde pintados pájaros nacidos para volar hasta la muerte se detienen a veces el muelle de palabra y a las flores del tiempo de un patio interminable. La soledad buscada, necesaria del niño a plena luz, la del lenguaje cósmico donde lee el poeta, vive conmigo incluso en medio de la noche y lleva por el mundo mis perfumes de siesta cuando ya nadie duerme y tiembla las estrellas. Soy un poeta con los sueños intactos y con la certeza de que su canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. El espíritu se movía sobre la faz de las aguas, arrastrando barcos de la vieja Europa, el mismo que con su aliento empujó las chalanas de mis abuelos sobre las costas del Río Negro. Allí, al rubor de esas orillas, estaba el llanto dormido, agazapado en las tinieblas del todo. Estaba la punta de un ovillo que robaría las calles grises del barrio oeste y de todos los barrios de la ciudad coqueta. Allí, junto al aroma de los eucaliptus del barrio, nació sin falsos pintoresquismos del estilo de mis versos. Más allá del hierro forjado del zaguán y del tul de la puerta cancel, tras el viejo escritorio de roble con su Quijote, su Sancho y sus cuadernos, el aroma temporal de los jazmines en un patio de conejos y de pájaros con enanos roídos por el tiempo. Allí, ahora lo sé, en esas tierras de la memoria, germinaba sin saberlo la poesía. Es el reinado antiguo del jazmín y de la rosa, del tic-tac de las gotas repetidas apenas interrumpidas por la lluvia. Amada patria de canteros y de frutos, de roídos paredones del atardecer como las nerviosas cuerdas de una guitarra. Patio de la niñez donde vive y crece la poesía en un jardín de tierra, de recuerdos y de olvidos. Y afuera, más allá de la sala y el zaguán, las arterias de piedra de la Italia chica, brillantes como los peces, siempre desembocan en el río. Allí, entre verdes islas de chalanas mecidas en la orilla, nunca he sido profeta. Sin embargo, los altos pinos al final del pueblo, donde se amaca la postrera sombra, sabrán un día de mis cansados huesos, como los eucaliptus saben de mis versos y yo de su fragancia que no tiene fronteras. Nunca he podido irme de la piel que sujeta pecho, sueño y palabra de un poeta del sur. Así se abre el poemario, esa es la invocación, eso es lo que los cimientos donde van a descansar los otros poemarios que vienen después. De alguna manera este poemario tiene mucho del anterior también y hago referencia, o está influenciado de alguna manera si se quiere, por el estudio que yo venía haciendo sobre la poesía de Antonio Machado, sobre un libro titulado Palabra en el Tiempo, que allí está, es el libro del que leyó la biografía de Isaías antes de presentarme. Yo venía estudiando ese libro y yo, contemporáneamente a ese libro, publiqué Las Flores del Tiempo, que es un poemario que está muy influenciado por la poesía de Antonio Machado. Y lo que me sedujo a mí mucho de la poesía de Antonio Machado era el concepto de pasado apócrifo. ¿Qué era el pasado apócrifo? Era un pasado que en realidad no existió, es un pasado que se crea el poeta en su memoria. Nuestra memoria, nuestro recuerdo del pasado está lleno de vacíos, ¿no? Y uno recuerda, y al recordar también de vacíos y de arbitrariedades, puede recordar fragmentos. Y nosotros recordamos un evento que vivimos todos, este mismo evento, si mañana o la semana que viene recordamos este mismo evento, seguramente lo recordemos todo de forma diferente, ¿no? Y tú recuerdes algo que yo ni siquiera lo viví. Entonces, en ese sentido, al haber tantos vacíos, ¿qué es lo que dice Machado? Voy a llenar esos vacíos con cosas que no existieron. Voy a crear un pasado donde realmente voy a ser libre, pero no es el pasado el de la historia, sino es el pasado que yo me voy a crear, el pasado apócrifo, donde vive de alguna manera la poesía. Eso me gustó mucho a mí. Y dije, bueno, voy a crear un pasado
donde voy a llenar esos vacíos con cosas que no existieron o con cosas que a mí me gustaría que hubieran existido o con cosas que de alguna manera me sirven para ponerlas al servicio de la poesía, del lenguaje poético del libro. Entonces, así se abre el poemario con este génesis y después tiene un primer poema titulado De aquella luz, que es un extenso poema que está centrado en aquellos pasajes, en aquellos fragmentos, apócrifos por supuesto, de la niñez. Después sigue con otro poema, todo lo demás es literatura que se centra en el joven, y se cierra con un poema titulado Palabra escrita, que es el poema del adulto, ¿no? Palabra escrita es un título de alguna manera que yo lo he utilizado mucho. Lo he utilizado en mis talleres literarios, que lo he titulado así, Palabra escrita. El blog que tengo se llama Palabra escrita también. Y bueno, yo haciendo esa diferenciación entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, ¿no? Que muchas veces no se diferencian, ¿no? Y son códigos completamente diferentes, ¿no? Les leeré para despedirme, porque ya hice la presentación como tal del libro y quedo abierto a algunas preguntas que ustedes me quieran hacer. El poema que da cierre al libro, Palabra escrita, y lo leeré también porque es uno de los más breves. Palabra escrita. Estas madreselvas del jardín, en flor, como en el tango, y tupidas como las rimas, son en cambio las de la vida. Son otras y las mismas, porque es igual y otra la pared, y yo también soy otro siendo el mismo. Están bajo ese eterno cielo, con su luna, su estrella y su misterio, que al mirarlo recuerdo los versos del poeta, todo es lo mismo y no es lo mismo. Sin embargo, todavía en el patio las hojas murmuran con el viento. Algunas, al desprenderse de las ramas, caen arrítmicas y silenciosas, esquivando invisibles, como esas mariposas que entregan al río su tiempo de serpentina. Todavía en la falda del cerro mi abuelo toma mate silencioso como una sombra bajo el árbol donde viven los pájaros, donde sus manos viejas de animal manso, rugosas como los troncos, se encaprichan en componer las mañanas. Todavía remonto las casas del barrio en esa cometa que construyó mi padre, desde donde veo el lomo brillante y sin ramas del tiempo disiparse, lleno de luz, lleno de ojos, lleno de gritos. Todavía el invierno lo bebo con el vino de la amistad alrededor de una mesa con pan, humo y carcajadas, donde la belleza natural y trivial de lo corriente hace su imperio. Todavía los plátanos cabecean en la plaza, cubren el banco donde me miro en sus ojos, donde escribo estas páginas. Y en la isla, la nave en llama del horizonte con su hoguera de pájaros y de peces es un requiem por la luz, espejo celestial de los fuegos mortales que los hombres levantan en la arena como alto tributo a la amistad. El sueño de la temprana noche crece entre los eucaliptus que danzantes sombrean en el altar de hierro la carne colocada. Lejos, la ciudad con sus perros, ajenas al noctámbulo oculto de vinos y estrellas, empieza a descansar. Pero desde los vidrios de aquella habitación donde las antenas de la chata ciudad se veían igual a esqueletos de pescados con boinas vascas de oscuras golondrinas, yo soñé la partida. Había algo de fuga en ese sueño, un intento de escape, de buscar el desexilio en el exilio, de ser en definitiva
iba como los pájaros. Desaparecer de pronto de los ruidos del barrio, del banco de la plaza y el color de la feria. Huir, aunque sin rumbo conocido, lejos de las farmacias, las tiendas, los almacenes y hasta de los liceos que me vieron pasar. Nunca, en cambio, me he ido del naufragio verde y primitivo de la pradera, donde silvestre galopa la poesía, donde el árbol canta su copla derramada y hay en el aire un perfume de pájaros que trovan las mañanas. Porque en el silencio verde y remoto de los campos, brillantes como un río, relinchan las ancas de los caballos y todo es solo, hondo y profundo como la boca antigua de una guitarra. Tampoco me iré nunca de la tarde con su imperio de luz y de silencio en el eterno patio de la infancia, de los cipreses danzantes de ese vecino que era sordo y pintaba, del palo borracho de mi abuela, de todos los paraísos del cerro y hasta de los sauces que lloran a la orilla del río. No miré del pino inclinado donde viven los pájaros, el de las sombras y los picos, del naranjo que ha visto pasar al caracol con su diamante y su esperal, del limonero melancólico y hasta de la higuera que era la vieja escuela. La tarde con su imperio de luz y de silencio bajo el reinado albo del fragante jazmín y de la roja rosa de todos los poetas está en mi poesía. El estallido de pétalos que supone la daña en los canteros del fondo, las hojas en el suelo de los otoños y la nobleza de todos los perros que me han visto pasar. La tarde con su imperio de luz y de silencio, las bibliotecas, los escritores queridos y admirados y hasta los altos hombres que sé me precedieron viven en estos versos. Para finalizar, quiero decir que yo me quedé muy conforme con este libro porque por todo lo que le dije, el libro supone dentro de la obra poética un orden, y creo que ahí está la obra poética como tal. Y conforme porque yo creo que dije lo que pude decir, ¿no? Porque yo de alguna manera comparto aquello que decía Becker de ver la poesía como un himno gigante y extraño, y para expresarlo yo tengo que recurrir a un lenguaje rebelde y mezquino. No se puede decir todo lo prepoético que existe de forma desordenada en nuestra cabeza, ¿no? Eso es cierto. Eso que hacía que, por ejemplo, que el Werther se sintiera el mejor pintor del mundo sin haber trazado la menor línea. Eso que hacía que Keats dijera, ¿no?, a una griega, que la oda era mucho más dulce que su poesía, porque la poesía hecha de palabras no puede alcanzar a la expresión final, ¿no? Entonces, dentro de lo que pudo hacer, creo que quedó logrado. Yo quedé conforme con el resultado final, y les reitero, creo que el libro supone un orden dentro de mi obra poética que empezaría en Poesía de los pájaros pintados, seguiría en Muelles de la palabra, continuaría La flores del tiempo y en Cuerpo lo que va cantando, pero que encontraría un corolario en este poema. Por otro lado, veo unas temáticas que se repiten en todos los libros, y creo que esas temáticas que se repiten en todos los libros llegaron hasta acá, porque seguir escribiendo de la misma forma creo que es empezar a repetirme. Creo que lo que tiene que ver con la nostalgia, con la niñez, con ese pasado apócrifo que he tratado de recrear en los libros, en este libro y en los precedentes, creo que ya está, creo que se agotó, y es hora de presentarme con un nuevo poemario cuya temática, cuyo clima, cuya atmósfera sea diferente, y ojalá que en años posteriores lo pueda compartir acá. Muchísimas gracias. Muy bien. Un fuerte aplauso a Fernando, por favor. Muchas gracias por compartirlo. Interesante todo lo que nos ha contado. No sé si alguno quiera de pronto hacerle alguna pregunta. Este es un buen espacio para que lo podamos conversar. Bueno, una pregunta sencilla. Acabas de hablar de mi poesía, tu poesía, que habla de Amayadu. Dentro del universo de tu poesía, ¿qué otros poetas han influido en tus composiciones? Fundamentalmente, de los poetas españoles yo tomo la figura de Machado y la figura de Lorca. Tengo
influencia por supuesto de otros poetas, pero yo soy un lector de poesía en mi idioma, en castellano, ¿no? Primero porque no manejo otros idiomas y segundo porque creo que la poesía es intraducible, ¿no? Se puede traducir novelas, se pueden traducir cuentos porque lo que se traduce de ahí son conceptos, ¿no? Pero la poesía, la palabra vale por sí misma, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a ser un gran consumidor, un gran lector de la poesía de nuestra lengua. Y te hablo de la poesía de Lorca y la poesía de Machado porque son las que más he estudiado y creo que me han influido, pero hay una gran diferencia entre la poesía de Lorca y la poesía de Machado. Si uno mira la poesía de Machado desde Soledades, Galería de otro poema, Campo de Castilla, bueno, hay como una evolución de las mismas temáticas, de la misma voz poética. Uno sabe que está enfrente al Machado. Si bien la primera poesía de Machado es más modernista y la poesía de Campo de Castilla tiene más que ver con el clima de la generación del 98, es el mismo Machado. Sin embargo, Lorca, uno lee Romancero Gitano, que es un poemario que son romances, los mismos romances que recopiló Menéndez Pidal en el siglo XIV, la misma estructura poética, es una poesía popular. Y después lee, por ejemplo, Poeta Nueva York, se va a dar cuenta que son libros completamente diferentes, parecen poetas completamente diferentes. En ese sentido, y por lo que venía diciendo antes de cerrar la intervención, creo que la poesía mía en ese sentido estaría mucho más próxima a la de Machado porque es una evolución de los mismos temas, esos temas que creo yo ya hay que ir abandonando, pero hay veces que no sé si lo podría abandonar del todo porque uno no elige muchas veces sobre el escribir, sino que las temáticas son las que lo eligen a uno, ¿no? Poder pasar esta línea de influencia. Buenas tardes. Fernando, ¿de qué manera ha influido la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer en tu estilo lírico y en la poesía de este libro? Bueno, yo soy un gran admirador de la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. No lo veo tanto como romántico, sino como un precursor del simbolismo, ¿no? Pero bueno, y lo he estudiado en un libro que aparece, que está aquí también, que se titula Cadencias que el aire dilata en la sombra, que es un verso, el cuarto verso de la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer. Creo que fue un gran revolucionario dentro del manejo del lenguaje poético. Ahora, ¿en qué me ha influenciado a mí? Yo creo que tengo poca influencia de Bécquer. Y en este libro creo que prácticamente no se ve. Bécquer es un poeta de la penumbra, es un poeta de lo intangible, es un poeta de los contornos, ¿no? Incluso parece un poeta, porque eso lo conoce a Bécquer, entonces tiene los grandes poemas de amor que los adolescentes le regalan a las niñas. La poesía de Bécquer parecen poemas de amor sin amada. Siempre hay como un lenguaje, un discurso de un yo a un tú, pero no sabemos si es recíproco eso, nunca sabemos la concepción de ese tú. Y sí veo a Bécquer como mucho más romántico en las leyendas que en las rimas, que se conocen mucho menos. Pero respondiéndote a ti, sí soy un gran admirador de la poesía de Bécquer, pero no he visto muchas influencias. De todas formas, creo que las influencias, el autor quizás no sea el más indicado para decirlas, sino que la podría decir el crítico, y que por ahí puede tener influencias que no percibe de otros escritores, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo básicamente de las influencias. Puedo nombrar aquellas cosas que yo he notado que son perceptibles, pero hay un montón que no me doy. ¿Alguien más me quiere hacer una pregunta? Bueno, si nadie más quiere hacer una pregunta, muchísimas gracias por haberme acompañado. Fernando, gracias a ti. Gracias.